¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? Les presentamos la siguiente noticia. En la desesperación de Andrónico Rodríguez por ser reelecto presidente de la Cámara de Senadores, terminó firmando un acuerdo con la oposición, un compromiso con la derecha. Este acuerdo sería para la agenda 2023-2024, pero va en contra de todas las posturas del evismo. Veamos los detalles de este acuerdo firmado por Andrónico Rodríguez y luego continuamos. Evo Morales ha logrado nuevamente tomar la presidencia del Senado gracias a un pacto político que ha sido refrendado en esta agenda parlamentaria de 9 puntos. Una agenda parlamentaria que el evismo suscribió y firmó con quienes durante décadas ha llamado golpistas, asesinos y neoliberales. Evo Morales, a través de sus parlamentarios, en el punto 8 reconoce la existencia de presos políticos en el país. La pregunta es, ¿para Evo Morales, Yanine Áñez es una presa política? ¿Para Andrónico Rodríguez, Luis Fernando Camacho es un preso político? Con esa misma fuerza, con esos mismos votos y con esa bancada de 26 senadores, la oposición debería también impulsar una resolución camaral para exigir a la justicia que se deje en libertad a Luis Fernando Camacho y a Yanine Áñez. De lo contrario, este documento no será más ni menos que un papel higiénico que el evismo le firmó al mesismo y al camachismo en su afán de lograr los votos para hacer de Andrónico Rodríguez por 4ª vez presidente del Senado. El punto 4 de este documento dice que se debe impulsar un nuevo padrón electoral transparente y seguro. ¿Qué significa eso? El actual padrón no es transparente, no es seguro. La pregunta es para los evistas, no para los opositores. Los opositores siempre han denunciado que el padrón electoral con el cual Evo Morales fue electo durante los 14 años no era un padrón confiable. Los evistas dijeron, sostuvieron y defendieron que el padrón era un padrón confiable y que no hubo un fraude electoral. Se admite tácitamente que el año 2019 hubo un fraude electoral. ¿Por qué, si don Carlos Mesa y don Luis Fernando Camacho están tan preocupados por la democracia, por qué no se incluyó en uno de los puntos el trabajar una ley para que ningún ciudadano, como en otros países, pueda llevar adelante las riendas del país por más de 2 periodos constitucionales, sean estos continuos o interrumpidos? Es decir, que una persona pueda ser 2 veces presidente de Bolivia y nunca más, para acabar con el prorroguismo. ¿Por qué, si no existe un culto a la imagen, por qué no se planteó el trabajar la agenda legislativa, sí, pero a la vez decirles, señor Andrónico, no cometa los mismos errores que don Evo Morales, no quiera perpetuarse indefinidamente en la presidencia del Senado porque va a su 4ª gestión y sucede que parece que el resto de sus compañeros no tienen la capacidad ni la condición para poder asumir la presidencia. ¿Por qué Carlos Mesa y Camacho no dijeron, bueno, vamos a apoyar la agenda, pero hay que darle la posibilidad de que un otro senador, así sea del ala evista, vaya a asumir la presidencia como tal? Finalmente, estos 2 actores políticos que parecen ser adversarios de Evo Morales terminan siendo sus aliados. ¿Qué demuestra esto? Lo que demuestra es que el evismo está dispuesto a todo para tomar el poder. Dice que los evistas han firmado ese documento. ¿Conoce quiénes han firmado, sus compañeros senadores, senador? No. ¿Usted?
Se ha firmado, pero se ha firmado no pues acuerdo político, no se ha firmado pues acuerdo, se ha firmado una agenda. Nosotros somos el instrumento político de la soberanía de los pueblos y vamos a respetar. Y nosotros somos leales y no traidores, y jamás vamos a ser traidores, y siempre trabajaremos al servicio del pueblo boliviano. ¿Como jefe de bancada lo ha firmado usted, senador, ese documento? Hemos firmado, sí, hemos firmado, porque es una agenda. ¿Solo usted? Es una agenda, es una tarea. Varios senadores, no me acuerdo bien, pero varios senadores, y hay que trabajar esa agenda. El presidente Andrónico es presidente de los 3 fuerzas políticas. Entonces, de las 3 fuerzas políticas, su propuesta tiene que escuchar. Si no escuchara, no sería presidente de la Cámara de Senadores. Estaría desobviando. Cualquier propuesta tiene que recibir él. Entonces, en este caso, de las 3 fuerzas políticas, ha recibido la Agenda 23-24. Entonces, yo creo que esa agenda hay que trabajarla. Eso puede ser que sean aprobados, otros pueden ser rechazados, es una propuesta, ¿verdad? Entonces hay que trabajarla de manera conjunta, hay que sacarse la casaca, hay que trabajar por el pueblo boliviano, por el bien del pueblo boliviano y al servicio del pueblo boliviano. Que han fallecido el 2019 y anoche, todo por lograr la presidencia, se han abrazado sencillamente y el señor Andrónico Rodríguez, nuestro senador, se ha olvidado del legado que le ha dejado Orlando Gutiérrez cuando le ha dicho claramente que él era la renovación que esperaba el país. Yo creo que debe estar revolcándose en su tumba al ver que fue capaz de negociar con sus opresores, al ver que fue capaz de pactar y traicionar por tomar la presidencia y olvidarse de todos los muertos, heridos, perseguidos que hubo el 2019. Realmente decepcionante, y si yo me siento así, ¿cómo se sienten esas familias que hasta hoy todavía tienen que estar yendo a los hospitales a hacerse curar las heridas que le han dejado el golpe de Estado y hoy se abrazan y se besan con aquellos opresores? La oposición se ha inclinado al lado evista y esto a cambio del tratamiento, dicen, de 9 leyes. La agenda legislativa se la ha fabricado Comunidad Ciudadana. El grupo evista ha aceptado esta agenda legislativa, todo con tal de volver a tomar la presidencia al mandato de Evo Morales. Andrónico Rodríguez, que era una promesa para el pueblo boliviano, un líder que todos veíamos que iba a crecer, hoy lo único que ha demostrado es que es capaz de obedecer y ser títere hasta llegar a olvidarse de sus principios, de su ideología y de la lucha que él juntamente al pueblo ha realizado. Puedo entender que Evo no valore nuestra lucha porque no estuvo, pero Andrónico sí, y hoy sencillamente se ha olvidado y se ha abrazado con quienes en su momento nos agredieron, nos mataron a nuestra gente. ¿Cómo se proyecta? Esto negativo en el pueblo boliviano. Aquí no solamente se trata del Senado, no solo se trata de los 36 senadores, se trata del pueblo boliviano porque somos la fábrica de normativas y leyes. Y si hemos sido capaces, si han sido capaces de aceptar de que Yanine y Camacho son presos políticos, entonces creo que ya tenemos clara la figura de quienes realmente han sido los traidores del pueblo boliviano en todo este tiempo. No han tenido sangre en la cara, ¿no? Hemos visto a las senadoras y senadores decir, traigan el documento, yo lo quiero firmar. O sea, hemos llegado a lo más bajo que se podía llegar en la Cámara de Senadores por parte de los colegas senadores del movimiento al socialismo. Nosotros, los instrumentistas de este color político, tenemos pues principios. ¿Dónde se ha ido el que somos antiimperialistas? ¿Dónde se ha ido lo que no queremos a los neoliberales? Se han abrazado con ellos, se han besado con ellos y han pactado con ellos de cara al pueblo. No tuvieron sangre en la cara para decir de frente de que iban a pactar y de que iban a acordar llevar adelante los 9 proyectos de ley que ha planteado Comunidad Ciudadana. Esta es la firma del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, junto a otro grupo de senadores que representan a la línea de Evo Morales, que firmaron el acuerdo con la oposición
y permitió que Andrónico tenga el voto opositor que le hacía falta y sea ratificado por cuarta vez consecutiva en la presidencia de la Cámara Alta. Hoy el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Guillermo Sehuane, afirma que la rúbrica de los senadores es una palabra empeñada y espera que se cumpla el acuerdo. Han firmado 30 senadores. Aquí están todas las firmas de los 30 senadores y hay en todas las sedes. Y estos 30 senadores, a excepción de 6 que no firmaron, son más de los 2/3, una amplia mayoría del Senado Nacional. Dependerá pues de la correlación de fuerzas, dependerá de la capacidad que tengamos todos para que esta agenda se cumpla. Y el momento en que no la quieran cumplir esta agenda, la directiva actual, pues haremos la oposición necesaria con quien sea necesario. Pero aquí hay un compromiso y nosotros creemos en la palabra empeñada. Ahora, que lo cumpla o no cumpla es un problema ético de cada uno de los senadores. El senador también destacó que cuando los sevistas firmaron el acuerdo, reconocieron que en el país existen presos políticos, al destacar el punto 8 del documento, que establece el respeto al debido proceso a los presos políticos. El respeto al debido proceso para presos políticos, han admitido que hay presos políticos en el país, y por último, le hemos pedido a todos los senadores un manejo coordinado y respetuoso por parte de la presidencia de la Cámara en cuanto al funcionamiento organizacional y operativo del Senado. El acto como tal es repudiable, ¿no? Hasta podríamos decir es miserable, porque por mantenerse en cargo han transado, han usado, han utilizado la imagen, el dolor de las víctimas. Pero por eso estamos presentando esta carta, para que nos aclare. ¿Ya? Y nos aclare y nos diga también que va a tener el mismo tratamiento con los de la derecha. Si con los de la derecha han firmado una agenda para que sus leyes de ellos se incorpore tratamiento en este año, igual queremos el mismo tratamiento, de que entre en la agenda el tratamiento de la ley de reparación integral para las víctimas de Sincata y Sacaba, de Yapacaní, de Betanzos, ¿no? De todos los hermanos que han sido objeto de menosprecio a su dignidad. Si Andrónico Rodríguez podría ser declarado persona no grata. ¿Qué pasa si no lo hace? Don David. Ya nos hemos quejado a la GIEI el día de anteayer oficialmente, ya, y si debido a esta reunión, si no nos recibe a esta reunión, entonces nos queda declararlo violador a los derechos humanos por omisión, en tanto y en cuanto nos niegue el derecho que les ha dado a los de la derecha. Es decir, tiene que haber el mismo tratamiento. Si les recibe a uno, nos tiene que recibir a nosotros. Si no nos quiere recibir, entonces todas las víctimas tenemos esa atribución de hacerle la denuncia internacional por violador a los derechos humanos en la categoría de omisión. Ese es el nombre completo a nivel internacional. Bueno, estamos presentando una carta formal al señor Andrónico y al presidente de diputados para que nos reciban en audiencia ya, y que nos expliquen el contenido de los 9 puntos y nos aclaren el sentido del punto número 8. Resulta que este acuerdo al que han llegado hombres de izquierda y de derecha daría a entender que en Bolivia no hay víctimas de noviembre del 2019, que solamente hay perseguidos políticos. Entonces le estamos pidiendo al señor Andrónico de que nos reciba en audiencia y que también firme una agenda, porque como hace agenda para los de la derecha, que haga también pues, una agenda para la gente de las víctimas. ¿Qué le vamos a pedir? Que en esta agenda se incorpore el tratamiento y aprobación de la ley de reparación integral para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en noviembre del 2019, y como hay una decisión jurisdiccional, no nuestra, del quinto de sentencia de la Ciudad del Alto, donde dice que Áñez tiene que ir a un juicio de responsabilidades, que nos garantice los dos presidentes que va a haber 2/3 para que se lleve a Áñez a un juicio de responsabilidad. Es una actitud miserable y una actitud celestina, ¿sí? Soy diplomático todavía en eso, ¿sí? Es una actitud celestina y una actitud miserable en donde políticamente han definido, izquierda y derecha han definido que no hay víctimas, solamente hay perseguidos políticos. Ahora le estamos haciendo una aclaración al señor Andrónico pidiéndole audiencia.
Yo siempre voy a decir que no son presos políticos, han cometido delitos siendo políticos, es cosas muy distintas. Ellos solamente, estoy viendo en las redes que estaríamos nosotros liberando. De ninguna manera ellos piden un trato humano y nosotros como autoridades tenemos que siempre que haya un proceso judicial justo, respetando los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Hasta el más delincuente tiene derecho a ser protegido. Pero no revisaron el acuerdo, porque ahí dice presos políticos. No dice presos políticos, pero eso yo no estoy de acuerdo en eso. Pero usted también ha formado parte de la votación para ser Andrónico, que ha servido este documento. ¿Ustedes me están acusando que soy responsable? No, pero sean usted ustedes muy responsables, por favor, las preguntas tienen que ser bien conducidas. Aquí no me vengan a decir con preguntas capciosas de que yo voy a caer en trampa, no lo voy a caer. Por lo tanto, solo son propuestas, no es ningún acuerdo. Y algunos han dicho que sí, hay que tratarla porque hay puntos que son muy importantes que nosotros a través de nuestro presidente nato del Congreso no le habíamos hecho una agenda legislativa y por lo tanto pues hemos tenido que ser avasallados por la oposición con propuestas muy buenas. Pero que Mesa tiene, ha dicho por lo que tanto, han pactado 9 no, puntos de ninguna manera, acuerdo. no hay ningún pacto. Ustedes tenían que preguntarle, tendrían que decirle a Carlos de Mesa de qué manera se pactó en eso, ¿no? Entonces, o sea que las preguntas tienen que ser muy responsables. Pero, senador, para aclarar, se ha usted... negado que existen presos políticos en el país. Yo sigo negando, no es que estoy negando, no existen los presos políticos. Hay personas que han cometido delitos en actividad política y por lo tanto para mí no son presos políticos, simplemente que tienen que pagar lo que han quebrantado algunas tipificaciones penales, pero sí tiene que ser sobre un proceso justo, respetando sus derechos fundamentales. Eso es lo que pide también esa propuesta, no dice liberación de presos políticos, sino dice trato humano. Entonces son cosas muy distintas, si es que sabemos de alguna manera entender. Senador, ¿usted nos puede aclarar? Este documento fue hecho público. Se puede ver las firmas de al menos 10 senadores de la facción evista del movimiento al socialismo, entre ellas la de Andrónico Rodríguez, y al menos 9 de sus colegas de su facción evista firmaron este acuerdo para implementar la Agenda Parlamentaria 2024-2025, una propuesta de Creemos y Comunidad Ciudadana. Tras este acuerdo se terminó viabilizando la elección de la directiva, controlada ahora por el evismo. En este documento, que fue compartido la tarde del martes, se puede ver las firmas de al menos 10 senadores de la facción evista del MAS. Los senadores Andrónico Rodríguez, Pedro Benjamín Vargas, Hilarión Mamani, Patricia Arce, Lindaura Rasguido, Isidoro Quispe, Gladys Alarcón, Hermo Pérez, Benjamín Vargas y Elena Aguilar suscribieron la carta que presentaron las bancadas opositoras. Andrónico Rodríguez finalmente fue elegido para un cuarto mandato en la presidencia del Senado. Negó un pacto con la derecha, aseguró que es falso y que no hubo ningún contubernio oscuro, acuerdo o pacto entre 4 paredes con la oposición. Sin embargo, la firma de los senadores en la agenda legislativa que propuso Comunidad Ciudadana y Creemos representa un compromiso, por lo menos eso se lee en la carta que terminó siendo pública, una carta firmada antes que inicie la elección de la directiva. Comunidad Ciudadana reveló que Andrónico Rodríguez firmó esta agenda opositora. Hay un compromiso y creemos en la palabra empeñada, manifestaba el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Guillermo Seoane, quien revelaba que Andrónico Rodríguez y otros parlamentarios del MAS firmaron la agenda legislativa que presentaron los opositores, lo cual implica un compromiso al respecto. La firma de Andrónico se encuentra al final de la hoja, también aparecen otros senadores del MAS. Aquí hay un compromiso y nosotros creemos en la palabra empeñada. Ahora que lo cumpla o no lo cumpla es un problema ético de cada uno de los senadores, decía Seoane. La polémica surge porque el acuerdo sobre esta agenda de 9 puntos logró destrabar la elección del Senado para que Andrónico del ala evista sea ratificado como presidente a pesar de que el ala arcista tenía su propia candidata. La carta con que Creemos y Comunidad Ciudadana presentaron su agenda condicionada que le daría el voto a una directiva que se asuma como propio el programa, asumiendo un compromiso
con el país para su fiel y lealtad cumplimiento. Ese documento fue firmado por los opositores, los evistas y, según Seoane, alguno que otro senador del ala arcista. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana enfatizaba que la agenda opositora es una propuesta política presentada de cara al país con planteamientos para considerar en la gestión legislativa con miras a poner las reglas del juego, con separación de poderes y respeto a la democracia. Destacó que con su suscripción en la agenda se admite que existen presos políticos en el país, toda vez que ese término forma parte del texto cuando se pide respeto al debido proceso. Sin embargo, Seoane negó que se trate de un pacto, sino que es un acuerdo de una agenda parlamentaria a cumplir para adelante. Todos estos puntos fueron criticados y cuestionados por las filas del movimiento al socialismo y también por el ala arcista. ¿Qué opinan ustedes? ¿Correspondía que Andrónico Rodríguez firme este acuerdo todo por ser reelecto presidente en la Cámara de Senadores? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.